soluciones, que es la guía que tenemos, y está como soluciones 2020, lo que les estoy mostrando en este momento, que es el PowerPoint. Vamos a empezar entonces hablando de lo que son las soluciones. Sabemos nosotros que una solución es Buenas una tardes. mezcla, Una preguntita. ¿sí? El libro del año pasado igualito tiene lo mismo, ¿no? Sí, sí, exactamente lo mismo. Es lo Ya, mismo. gracias, ingeniero. Disculpe la pregunta. Bueno, bueno. Los que no tienen el libro, lógicamente, lo descargan esto, que soluciones, y ya tienen ustedes para trabajar. Una Disculpe, solución es una no está mezcla. en la, Dígame. no está en la plataforma lo que estaba hablando ahorita. Sí, está en la plataforma. Acabo de cargar. Ah, ya, bueno, a mí no me aparece aún. Gracias. Sí, ahora acabo de cargar hace 5 minutos. Bueno, empezamos entonces con la unidad número 3, que está referido a soluciones. Como sabemos, una solución es una mezcla. Una mezcla que puede estar en estado líquido, en estado sólido o estado gaseoso. El aire, por ejemplo, es una solución. Es una solución que consiste en una mezcla de nitrógeno, oxígeno, impurezas como el dióxido de carbono, vapor de agua, monóxido, partículas de carbono, etc. Entonces, el oxígeno es una solución. Si nosotros agarramos una moneda, esa moneda también es una solución, puesto que una moneda está compuesto de diferentes compuestos metálicos, que se llaman aleaciones. Y esas aleaciones, lógicamente, se dan en estado líquido. Pero cuando se enfrían, se solidifican y tenemos nosotros las monedas, que son soluciones. Una botella de Coca-Cola es una solución. Es una solución que está formada por agua, azúcar, la esencia que hace el sabor a la Coca-Cola y dióxido de carbono. En este caso tenemos una mezcla de 3 estados, líquido, sólido y gaseoso. En una solución, el compuesto que está en mayor cantidad se llama disolvente o solvente. Es conocido por cualquiera de los dos nombres, disolvente o solvente. Y aquel que está en menor cantidad es conocido como soluto. Entonces, en una Coca-Cola, el azúcar llega a ser el soluto. Lo mismo que la esencia que está en ese refresco de Coca-Cola. Y el agua, lógicamente, que es el 98 o 99% de lo que es la Coca-Cola, llega a ser el disolvente. En otras palabras, pagamos mucho por tomar agua con sabor a Coca-Cola. En esta temporada de pandemia se está utilizando mucho lo que es el alcohol. Alcohol al 80%. Quiere decir que en este alcohol del 80% tenemos una mezcla de alcohol y de agua. El que está en mayor cantidad, lógicamente, es disolvente. Y el que está en menor cantidad será el soluto. En una mezcla 50-50, cualquiera de ellos puede ser disolvente y cualquiera soluto. Eso es entonces lo que tenemos que entender primero por lo que es una solución. Si yo tengo un vaso con agua, el agua lógicamente es el disolvente, y le echo una cucharada de azúcar y mezclo. Tengo una solución no saturada. Si le echo más azúcar, a medida que echo azúcar, se va saturando esa solución, hasta que llega un punto en el cual se convierte en una solución sobresaturada. Quiere decir que por más que le eche azúcar, ya no se disuelve más.
Eso es lo que se llama una solución sobresaturada. En soluciones vamos a ver lo que se llaman las soluciones ideal o lo que es una solución ideal. En una solución ideal, la presión parcial de la solución ideal es igual a la fracción molar por la presión del disolvente puro. Y la ecuación viene dada por esta expresión. P es igual a X sub 1 por P supra 0. La presión de vapor parcial del constituyente volátil de una solución es igual a la presión de vapor del constituyente puro, al constituyente puro se pone supra 0, multiplicado por la fracción molar de tal constituyente de la solución. X sub 1 se pone al disolvente. X sub 1 es entonces la fracción del disolvente. Y del soluto se pone X sub 2. Ese es del soluto. En soluciones existen muchas propiedades coligativas. En realidad vamos a estudiar nosotros 4 propiedades coligativas. Y se denomina propiedad coligativa porque depende únicamente del número de partículas de la solución. Solamente depende únicamente del número de partículas de la solución y de ninguna manera de la naturaleza de las mismas. Quiere decir que una solución de agua con azúcar o agua con sal, esa solución, sus propiedades coligativas solo depende de la cantidad del soluto que existe, no así si es una sal, si es un azúcar o es otro compuesto. Lo que nos interesa entonces es la cantidad de soluto. Eso es lo que caracteriza a una propiedad coligativa. Depende del número de partículas en solución. Y de esta manera tenemos diferentes propiedades coligativas. Vamos a ver la primera. Disminución de la presión de vapor. Si yo tengo en un recipiente disolvente puro, en este caso vamos a poner agua pura, el agua en estado sólido, el agua en estado líquido, se va evaporando hasta que llena completamente el recipiente. Algo de vapor se ha de ir condensando hasta que los dos llegan al equilibrio. Si nosotros medimos la presión de este vapor, esto conectamos a un manómetro y medimos esa presión de vapor, vamos a tener entonces la presión de vapor del disolvente puro, P supra 0. Si yo a este disolvente puro le agrego un soluto no volátil, la condición es esa, que el soluto sea no volátil. Entonces, ese soluto se disuelve en el agua y forma una solución. En esa solución, el disolvente se vaporiza y se llena todo el recipiente. Pero la cantidad de disolvente que se evapora no es la misma que lo que había cuando era disolvente puro. Y a esto se llama la presión de la solución. Esa es la presión de vapor parcial del constituyente volátil, en este caso, agua. Ahora, la disminución de la presión de vapor delta P será lógicamente igual a P supra 0 menos P. Puesto que la presión que hemos medido con un manómetro cuando era puro era un valor. Cuando es una mezcla es otro valor. El constituyente puro tiene mayor valor que el constituyente donde está la mezcla. Quiere decir que el constituyente puro ejerce más presión
porque se puede evaporar mayor cantidad de disolvente. A la diferencia de estas dos presiones, P supra 0 menos P se llama disminución de la presión de vapor. Ahora, si a la presión yo reemplazo a esta presión, reemplazo por la ley de los gases de la solución ideal, voy a tener que esto es igual a P supra 0 menos X sub 1 por P supra 0. Yo puedo factorizar P supra 0 y tendría 1 menos X sub 1 por P supra 0. Si existen dos constituyentes, entonces la suma de X1 más X2 es igual a la unidad. Y de aquí nosotros podemos despejar el valor de X2, que va a ser igual a 1 menos X1. Si nosotros reemplazamos ahora este valor en X menos 1, este valor de acá, reemplazamos aquí, voy a tener que delta P es igual a X2 por P supra 0. O sea, la variación o la disminución de la presión de vapor es X2 por P supra 0. Y esta ecuación se utiliza para calcular la disminución de la presión de vapor. Recordemos que las fracciones son fracción 1 es igual a moles del disolvente sobre moles totales. Y la fracción del soluto es moles de soluto por moles totales. El subíndice 1 siempre está referido al disolvente y el subíndice 2 al soluto. En base a esto, podemos hacer un ejemplo de cómo se aplica esta ecuación de la disminución de la presión de vapor para una solución cualquiera. Vamos a hacer el ejemplo que está aquí en su guía, pero solamente vamos a trabajar con el agua. El ejemplo dice, a 50 grados Celsius la presión del vapor del agua es 92.5 milímetros de mercurio. Vamos a verlo esto en la pizarra. Voy a compartirles la pizarra y vamos a trabajar acá. El problema dice, a 50 grados Celsius, a esta temperatura, 50 grados Celsius, la presión de vapor del agua pura es, presión de vapor del agua pura, 92.5 milímetros de mercurio. Si se disuelven 6 gramos de un soluto no volátil, en soluciones el peso, vamos a llamarlo W, y eso es igual a 6 gramos. ¿De quién? De un soluto no volátil. Esto es entonces para el soluto. Por eso vamos a llamarlo sub 2. Y nos dice que el peso molecular de este soluto es 120 gramos por mol. El problema dice, si se disuelven 6 gramos de un soluto no volátil en 150 gramos de agua, quiere decir que el peso 1 es 150 gramos, y en este caso es agua, disolvente. Fíjense que el disolvente está en gran cantidad, son 150 gramos.
El soluto son 6 gramos. El que está en menor cantidad siempre se llama soluto. No importa que esté en estado líquido, sólido o gaseoso, no importa. ¿Qué más dice el problema? Calcular la disminución de la presión de vapor. Me están pidiendo calcular delta P. Ahora sabemos que delta P es igual a P supra cero menos P. Y también sabemos que esto es igual a X2 por P supra cero. P supra cero es dato. Lo que no conozco es el valor de X sub 2. Entonces, calculamos X sub 2. ¿A qué es igual a X sub 2? X sub 2 es moles 2, moles de soluto, sobre moles totales. ¿Y a qué es igual los moles o los números de moles? Moles del soluto es igual al peso del soluto sobre el peso molecular del soluto. Conozco ambos, 6 gramos y 120 gramos. ¿A qué es igual ahora N? N es igual a N1 más N2, donde N1 es el peso 1 sobre el peso molecular 1. ¿Ah? Habla con el veno. Tengan cuidado con sus micrófonos. De esta manera entonces voy a calcular el número de moles del soluto, número de moles del disolvente, y sumando ambos voy a tener los moles totales. Y con esto voy a poder calcular la fracción del soluto. A ver, reemplacemos en esas ecuaciones. ¿Qué pasa, muñeca? ¿Qué pasa contigo?
Reemplazando valores, ¿cuánto han hallado N1? 8,38 moles. N1 igual a 8.33. Muy bien. N2. ¿Alguien calculó N2? 0,05. 0.05. Con esto, moles totales será 8.38 moles. ¿Sí? Y con eso podemos calcular el valor de X2, que nos sale una cantidad bastante pequeña. 5.96 por 10 a la menos 3. Decimales más, decimales menos, no es mayor problema. Ese es el valor de X2. Y con esto puedo calcular la disminución de la presión de vapor delta P, que sabemos que es igual a X2 por P supra 0. X2 es 5.96 por 10 a la menos 3 por P sub 0, que es igual a 92.5 dado en milímetros de mercurio. Con esto vemos que la disminución de la presión de vapor es 0.55 milímetros de mercurio. Esta es una de las propiedades coligativas. ¿Por qué se llama propiedad coligativa? Porque si analizamos esta ecuación de acá, vemos que delta P solo depende de la cantidad de soluto que existe en esta solución. Por esa razón, es una propiedad coligativa. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta en esto? Pronto se va a cortar el Zoom. Vuelven a entrar, por favor. ¿Alguna consulta antes de pasar a otra propiedad? No, ingeniero. Muy bien. Vayamos entonces a ver otra propiedad coligativa, hasta donde nos alcance el Zoom en esta primera parte. Voy a compartirles el documento. De presión versus temperatura. En este gráfico tenemos dos curvas. La curva que está con rojo es la curva del líquido puro. Esta curva que tenemos así, la curva del líquido puro. Y la línea verde es la curva de la solución. Esto de acá, que yo lo he remarcado. Supongamos que tenemos nosotros
El agua a nivel del mar a la presión de una atmósfera. Estamos entonces aquí, presión igual a una atmósfera. El agua hierve a 100 grados, aquí, a nivel del mar, 100 grados, según el análisis de esta curva. Si yo le aumento un soluto no volátil al agua, entonces el agua ya no ha de hervir a 100 grados, ha de hervir a mayor temperatura. Para la misma presión va a ser mayor temperatura. Quiere decir esta otra línea de aquí. Supongamos que sea 110 grados. Entonces los 110, mejor dicho, 110 menos 100 es igual a 10. Este 10 es el delta T sub B, que llega a ser la temperatura menos T sub 0, donde T es la temperatura de la solución y T sub 0 la temperatura del disolvente puro. Por esta razón, para una misma presión se dice, a esta presión el uno hierve a 100 grados y el otro hierve a 110 grados, por darles un ejemplo. Esto es lo que se llama el incremento del punto de ebullición. En el laboratorio vamos a hacer una experiencia donde vamos a poder ver, bueno, teóricamente, no lo vamos a ver en la experiencia como tal, no lo vamos a ver prácticamente, pero vamos a ver que si yo pongo agua pura, es agua pura aquí en Santa Cruz, que no estamos a una atmósfera de presión, el agua hierve a más o menos 96 grados. Si yo le aumento un soluto no volátil, 10 gramos de cloruro de sodio, que es un soluto, pero no volátil, diluyo y luego caliento la mezcla, eso va a hervir a 96 grados. Retiro la solución y vuelvo a pesar otros 10 gramos. Disuelvo y vuelvo a calentar. Y el nuevo punto de ebullición ha de ser 100 grados. Quiere decir que a medida que voy aumentando mayor cantidad de soluto, también se está incrementando el punto de ebullición. A mayor temperatura, mejor dicho, mayor cantidad de soluto que yo le añado, voy a tener mayor temperatura. Esto es, por ejemplo, algo típico que conocemos en casa, que hemos visto hacer en casa. Muchas veces vemos ahí que está hirviendo, está cociendo la comida, pero algunos tienen apuro y quieren que eso cuece rápido. Entonces la mamá lo que hace es agarrar un plato o un platillo de porcelana o de vidrio y lo introduce dentro de la olla. ¿Qué le está poniendo ahí? Le está poniendo un soluto no volátil. Por lo tanto, la olla que estaba hirviendo a unos 96, 98 grados, con todo lo que hay adentro, ahora va a hervir a unos 102, 105 grados. Se está incrementando la temperatura de ebullición y, lógicamente, eso ha de cocer más rápido. Eso es lo que nosotros llamamos el aumento del punto de ebullición. Ahora, Clausius Clapeyron analizó qué ocurre en esta parte de la curva, y propone la siguiente ecuación. Nos dice que el logaritmo de P supra 0 sobre P es igual a delta H de vaporización sobre R multiplicado por T menos T sub 0 sobre T por T sub 0. Esto propone Clausius Clapeyron, donde P es la presión de vapor
de la solución a la temperatura T sub 0. Ese valor estaría más o menos por acá. A esa altura por aquí estaría P. P supra 0 es la presión de vapor de la solución a la temperatura T. A esta temperatura T, aquí estaría entonces el valor de P supra 0, por ahí. Y a delta HB se llama calor de vaporización. Cuando la solución es muy diluida, la temperatura es aproximadamente igual a T sub 0. Y en base a eso tenemos esta nueva ecuación, que es la misma de arriba, solamente que está escrita en otra forma. El signo negativo aparece porque aquí estamos invirtiendo arriba y abajo. Luego, T menos T sub 0, hemos reemplazado por delta T sub B. Y como T es aproximadamente igual a T sub 0, tenemos aquí T sub 0 al cuadrado. Ahora, de la ecuación de los gases, de la ecuación de una solución ideal, donde nos dice que P es igual a X1 por P supra 0, yo puedo despejar de aquí X1. Y esto sería P sobre P supra 0. Pero sabemos que esto también es 1 menos X2. Y si yo reemplazo ahora esta expresión aquí en logaritmo, en vez de P sobre P sub 0, voy a escribir 1 menos X2, tendría esta parte de la ecuación. El signo negativo voy a llevarlo al otro lado. Y esta expresión del logaritmo de 1 menos X sub 2 se desarrolla en lo que se llama series de potencias. ¿Qué quiere decir? Que eso es igual a menos X sub 2 menos X sub 2 al cuadrado sobre 2 menos X sub 2 al cubo sobre 3 menos, y eso continúa, X a la cuarta, a la quinta, a la sexta, etc. A eso se llama desarrollo de esa expresión logarítmica en series de potencias. Pero recordemos que X es una fracción. Y si es una fracción es menor que 1. Es 0 punto tantos. Y una cantidad de 0 punto tantos elevado al cubo es muy pequeñito. Se hace 0. Al cuadrado también se hace 0. Y prácticamente entonces esto es igual a la expresión de menos X sub 2. O sea, el logaritmo de menos X sub 2 llegaría a ser igual a menos X sub 2. Y si eso reemplazamos, tenemos aquí esta ecuación, donde menos X sub 2 es igual a menos delta H de vaporización sobre R, delta T sub B, T sub 0 al cuadrado. Los signos se van, negativo con negativo se va positivo, y de aquí puedo despejar delta T sub B, que despejado sería esta ecuación. T sub 0 va a multiplicar, R que está dividiendo pasa a multiplicar, X2 se queda aquí, y el valor de delta HB que estaba multiplicando pasa a dividir. Entonces mi ecuación viene escrita de esta manera. En esta ecuación nosotros podemos hacer un pequeño análisis. Podemos ver que todo esto está referido al disolvente, porque T sub 0 es la temperatura del disolvente. R es una constante. Delta HB está dado para un disolvente. Y fíjense que lo único que queda suelto es X2. Por esa razón,
La disminución de la presión de vapor es una propiedad coligativa, porque depende solamente del valor de X2. Por eso se llama propiedad coligativa. Ahora, este valor de X2 podemos nosotros escribirlo en función a la molalidad. X2 es igual a M, que es la molalidad, sobre la molalidad más N1. M está referido al soluto. La molalidad M se define como moles de soluto dividido entre 1000 gramos de disolvente. Esto ya hemos visto en química. En química hemos visto molaridad, molalidad, normalidad, equivalente químico, etc. Ahora estamos viendo lo que es, o recordando lo que es la molalidad, que son moles de soluto en 1000 gramos de disolvente. Para soluciones ideales, esta molalidad es muy pequeña, por lo tanto tiende a 0. Quiere decir que X2 es igual a M sobre N1. Si esto reemplazo en la última ecuación, vamos a ver esta ecuación, entonces voy a tener lo siguiente. Al reemplazar delta T sub B va a ser igual RT sub 0 al cuadrado sobre delta HB N sub I, y todo eso por M. Y a todo esto, R sobre T sub 0, delta H sub BI, por NI, a todo eso vamos a llamarlo K sub B, o constante ebullioscópica. Se llama también la constante de la elevación del punto de ebullición. Es conocido como constante ebullioscópica. Este valor está tabulado en tablas y tiene un valor determinado para los disolventes. Por esa razón que la constante ebullioscópica es para el disolvente. ¿Por qué razón? Porque N1 es para el disolvente. Delta HB es el calor de vaporización del disolvente. T sub 0 es la temperatura del disolvente. R es una constante. Entonces todo eso está referido al disolvente. Y finalmente tenemos esta otra ecuación que nos dice que delta T sub B es igual a K sub B por M. Esta ecuación entonces, que está aquí remarcado con rojo, es lo que nos permite calcular el incremento del punto de ebullición.
Ebullición o el aumento del punto de ebullición de una solución es igual a la constante ebullioscópica multiplicado por la molalidad. Esta otra ecuación que tenemos aquí, que está en ese cuadro verde, nos dice que delta T es igual a K sub B, fíjense que es lo mismo, y aquí tenemos escrito la molalidad de otra manera, esta de aquí. Esta resulta ser también la molalidad. Los 1000 está referido a los 1000 gramos de disolvente. W2 es el peso del soluto. W1 es el peso del disolvente. Y M2 es el peso molecular del soluto. Esta ecuación se utiliza para calcular el peso molecular del disolvente. Eso es en lo que respecta al aumento del punto de ebullición de una solución. El descenso del punto de congelación es una propiedad similar. Vamos a analizarlo en el mismo gráfico. Pero ahora vamos a analizar esta parte de aquí. El agua congela a 0 grados. La curva roja sabemos que para el disolvente puro, en este caso agua. Estamos haciendo un ejemplo. Y la solución congela a una temperatura más baja, digamos menos 4 grados. Por esa razón, delta T sub F va a ser igual a T sub 0 menos T, donde T sub 0 es el disolvente puro y T es la solución. En este caso, en el ejemplo que tenemos, este será 0 menos 4. Resultado 4. Hubo un decremento del punto de congelación en 4 unidades. Eso significa. Eso es entonces el valor de delta T sub F. Las ecuaciones en las que se basa Clausius-Clapeyron para hallar el valor de K sub F son similares a las anteriores. El detalle está en su guía. Lo que podemos acá relevar un poquito es lo siguiente. El valor de K sub F se llama constante crioscópica o constante del descenso de congelación. R sigue siendo la constante universal. T sub 0 es la temperatura del disolvente puro. Delta HF, delta H de fusión del disolvente puro. Y N1, los moles del disolvente puro. Entonces, K sub F está referido al disolvente. Siempre el sub 1 es al disolvente. En este caso, tanto K sub F como K sub B están tabulados en tablas. En su guía tienen ustedes, en la página número 60, las constantes de algunos disolventes. Ahí tenemos, por ejemplo, la constante ebullioscópica y la constante crioscópica.
crioscópica para agua, alcanfor, cloroformo, benceno, dietiléter, alcohol etílico, y en otras tablas se tiene para más disolventes. Esta otra ecuación que está en azul es similar, que para ebullición la única diferencia aquí está que tenemos delta T sub F y tenemos K sub F, que es la constante crioscópica. La ecuación es la misma. W2 sigue siendo el peso del soluto, W1 peso del disolvente y M2 es el peso molecular del soluto. Por lo tanto, el decremento del punto de congelación, delta T sub F, es igual a K sub F por M, donde M es la molalidad, que también puede estar escrito de esta otra manera. Esto es lo que ocurre con esta curva, donde tenemos un líquido y tenemos una solución. Y en este mismo gráfico también podemos analizar algo interesante, lo que hemos visto anteriormente, la disminución de la presión de vapor, que sabemos que es igual a P supra 0 menos P. P supra 0 será la presión aquí, del disolvente puro, y P estará aquí. Entonces esa disminución, delta P, llega a ser lo que se llama el descenso de la presión de vapor. En base a esto, vamos a hacer unos ejemplos, pero antes vamos a mencionar un poquito sobre lo que es la presión osmótica, que es otra propiedad coligativa. Y luego hacemos ejemplos, uno de cada uno. Veamos lo que es la presión osmótica. La ósmosis es la difusión de líquidos a través de una membrana. El cuerpo humano tiene muchas membranas. Por esa razón es muy importante esta propiedad que se llama presión osmótica o ósmosis. Analicemos el siguiente gráfico que tenemos acá. Tenemos una solución de cloruro de sodio que está separada del disolvente, que es el agua, por una membrana semipermeable que permite el paso del agua, pero no así el paso de la sal. Entonces, a este lado del gráfico, tengo un compuesto hipotónico, puro, agua. Tengo aquí agua pura. Y a este otro lado tengo un compuesto hipertónico, que en este caso es una mezcla de agua con cloruro de sodio. Fíjense que al lado izquierdo existen varias moléculas de soluto. Al lado derecho no existe nada. Bueno, aquí se ha puesto un ejemplo en rojo solamente para decir que eso no está al otro lado. Ahora, cuando nosotros tenemos agua pura, el líquido sube hasta este nivel. Cuando nosotros hemos puesto acá el compuesto hipertónico, el cual está formado por un disolvente y soluto, el disolvente empieza a pasar por estas ranuras, pero solamente pasa el agua, no así el cloruro de sodio o las moléculas de soluto. Por lo tanto, las moléculas que han pasado aquí de agua hacen que esta solución de aquí se eleve una altura h.
Y a esta altura H se llama presión osmótica. O sea, la presión osmótica se debe a la difusión que existe del líquido por las membranas que tiene, en este caso, lo que está separando a estos dos compuestos. Como solamente pasa el agua, por esa razón el líquido se eleva una altura H y a eso llamamos presión osmótica. Van Hoff propone la siguiente ecuación para la presión osmótica. Nos dice que pi es igual a CRT, donde C es la concentración molar. C es moles de soluto en un litro de disolvente. Un litro de disolvente. Y a esto se llama también molaridad. La molaridad no es más que la concentración, y la concentración es moles sobre volumen. Eso es para nosotros entonces la molaridad. Y en esto consiste la presión osmótica. ¿Alguna consulta? ¿No hay consultas? No, ingeniero. Hagamos entonces algunos ejemplos. Vamos a empezar por presión osmótica. Dice, una solución acuosa contiene 20 gramos de glucosa. Entonces, peso 2 igual a 20 gramos de glucosa. Por litro, me está diciendo que el volumen es igual a 1 litro. Suponiendo que la solución es ideal, calcular la presión osmótica a una temperatura de 25 grados Celsius. En la ecuación de Van Hoff, pi es la presión osmótica, C la concentración, R la constante universal de los gases y T la temperatura. Por lo tanto, utilizamos esta ecuación, la ecuación de Van Hoff. Para eso necesitamos nosotros C, puesto que T, la temperatura, está dada. R siempre está dado. Sabemos nosotros que la concentración es moles de soluto por litro de disolución, por 1 litro. Tenemos el volumen 1 litro. ¿Cuál Lo que no tenemos. Sí, dígame. El 180.2. Enseguida vamos a ver. Enseguida vamos a ver. Estamos en este momento diciendo que la concentración es moles sobre volumen. Pero yo no tengo aquí moles, tengo gramos, tengo 20 gramos. Por esa razón vamos a llevar los moles es igual al peso sobre el peso molecular. ¿Peso de quién? Del soluto. ¿Peso molecular de quién? Del soluto. Entonces voy a hallar moles de soluto. De ahí viene el peso molecular de 180. ¿Por qué? Porque como es glucosa, carbono 6, hidrógeno 12,
oxígeno 6. Sumamos. Carbono 12 por 6. 12 por 6. Le sumamos a eso 12 del hidrógeno. Y a esto le sumamos 6 por 16. Y el resultado es 180. Su peso molecular es 180. ¿Qué cosas? Gramos por mol. Y aquí tenemos ahí el cociente de N2, que es 0.11 moles. Esos son número de moles. Pero ahora yo quiero la concentración. La concentración es número de moles sobre volumen. Quiere decir esta cantidad sobre 1 litro, porque el problema me dice 1 litro. Mi molaridad entonces será 0.11 moles por litro. Y eso reemplazamos aquí. Aquí voy a tener 0.11, ¿qué cosas? Moles por litro. R es 0.08205, ¿qué cosas? Atmósferas por, ¿qué cosa más? Atmósferas litros sobre qué? Mol Kelvin. La temperatura está en grados Kelvin. Entonces podemos simplificar. Kelvin se va con Kelvin, mol se va con mol, litro se va con litro. El resultado de todo esto viene dado en atmósferas. Y de esta manera hemos calculado la presión osmótica para 20 gramos de glucosa a una temperatura de 25 grados Celsius que están contenidos en 1 litro de disolución. ¿Se entiende? Sí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Este ejemplo que está hecho en su guía dice así, lo vamos a analizar con calma. Es el ejemplo 3 de la página 56. Dice, si 30 gramos de difenilo, peso 30 gramos difenilo, se disuelven en 250 gramos de benceno, ¿cuál será el punto de ebullición resultante? Temperatura. Bajo la presión de una atmósfera o presión atmosférica. Me están pidiendo cuál será la temperatura. Hay que tener mucho cuidado al sacar los datos,
me dice 30 gramos de difenilo y me dice 250 gramos de benceno. Por la cantidad que tenemos, ¿cuál será el disolvente y cuál será el soluto? A ver, ¿quién me dice? Benceno, disolvente y el soluto es... El soluto es el difenilo y el solvente es el benceno. Muy bien. Entonces al difenilo le ponemos sub 2 y al benceno sub 1. Eso tenemos que tener bien claro. Y esto es disolvente. Entonces, como sabemos que el benceno es el disolvente, podemos ir a una tabla y sacar datos. Por ejemplo, para el benceno, T sub 0 es igual a 80.1 grados Celsius. Esto está en una tabla. Esto es el punto de ebullición del benceno. K sub B igual a 2.57. Está en una tabla. Se llama constante ebullioscópica. Hemos visto en la teoría que delta T sub B es igual a T menos T sub 0. ¿Qué me está pidiendo el problema? Me pide T. ¿Y a qué es igual T? Delta T sub B más T sub 0. T sub 0 tengo dato. Lo que no tengo, lo que no conozco es delta T sub B. Pero sabemos que delta T sub B es igual a K sub B por la molalidad. Hemos hallado esa ecuación. El valor de K sub B es dato. Lo que no conozco es la molalidad. Pero sabemos que la molalidad son moles de soluto en 1000 gramos de disolvente. Eso quiere decir que tengo que llegar a esta expresión. Yo no tengo moles de soluto, lo que tengo es que son gramos de soluto. Entonces, mis gramos voy a llevar a moles. Decimos entonces N2 es peso 2 sobre peso molecular 2. Escribo el difenilo o voy a una tabla y hallo el peso molecular del difenilo, que es M2. Eso en una tabla nos dan 154 gramos por mol. Ese es el peso molecular del difenilo. Y reemplazo esto acá. El peso es 30 gramos. El difenilo es 250 gramos por mol. Entonces voy a tener los moles. Agarramos una calculadora. ¿Cuánto nos sale eso? $0.12. ¿Seguro? 30 entre 154. Estoy copiando yo mal acá, ¿no? El peso molecular es 154. Peso molecular es 154. Dicen el resultado es 0.12, no 19. 154. A ver, dividamos. 30 dividido entre... Es 0,19, Elisa. Está bien. ¿Perdón? Sí, Es 0,19. 0,19, está bien. Ya. Pongámoslo 0,195. Con 3 decimales trabajemos. Estos son entonces moles de soluto. ¿Cierto? Perfecto. Pero dice que la molaridad son moles de soluto entre 1000 gramos de disolvente. Entonces, estos moles de soluto voy a dividirlos. Voy a decir, tengo 0.195. ¿Qué cosas? Moles. ¿De quién? Del soluto.
Voy a dividir entre, tengo 250 gramos de benceno. 250 gramos de benceno. Y sabemos que el benceno es el disolvente. Disolvente. Pero la molaridad me dice que debo tener 1000, no 250. Por esa razón, como yo necesito 1000, le pongo 1000. Pero en matemáticas, si dividimos entre 1000, también debo multiplicar por 1000. Para que no varíe. Si no, estoy haciendo otra cosa. Eso quiere decir que yo voy a hacer este cociente. Este producto y este cociente. De todo eso voy a sacar un resultado. Y ese resultado que saque va a ser moles de soluto en 1000 gramos de disolvente. ¿Cuánto sale eso? 0,78. 0,78. Quiere decir que en estas condiciones tengo una molaridad de 0,78. Con esto entonces calculo el valor de delta T sub B, que es igual a K sub B, 2,57, por la molaridad, que es 0,78. Y saco un resultado de esto. 2,57 por 0,78. ¿Cuánto le sale? 2. Entonces calculo la temperatura. Delta T sub B es 2. ¿Cuánto era T sub 0? Aquí está el dato, 80,1. Entonces la solución tiene una temperatura de 82,1. ¿Qué cosas? Grados Celsius. Así se trabaja con la elevación del punto de ebullición. ¿Alguna consulta? ¿Hay consultas?
¿Algo que no se ha entendido? ¿Está todo claro? Muy bien, pasemos entonces a otro ejemplo. También es un ejemplo resuelto de su guía, está en la página 60. El ejemplo 6 dice lo siguiente. Cuando se han disuelto 0.555 gramos de un soluto, 0.555 gramos de un soluto, ya me está diciendo que es soluto, de peso molecular desconocido, perdón, gramos de un soluto de peso molecular, me están dando el peso molecular, M2 igual a 110.1 gramos por mol. Me dan el peso molecular de este soluto. En 100 gramos de solvente, entonces peso 1 es 100 gramos de solvente, cuyo peso molecular es 94.1 gramos por mol. Y su punto de congelación, temperatura de congelación, es igual a 45 grados Celsius. Hay una depresión del punto de solidificación, eso quiere decir delta T sub F. Hay una depresión del punto de solidificación de 0.382 grados Celsius. Así dice el ejercicio. Continúa. Cuando 0.4372 gramos de un soluto, esto es un soluto, entonces es sub 2, de peso molecular desconocido, tampoco hay el peso molecular, se disuelven en 96.5 gramos del mismo solvente. Entonces el solvente es el mismo. El descenso del punto de congelación, o sea, delta T sub F, es igual a 0.467 grados Celsius. Con estos datos, calcular la constante crioscópica, K sub F, y el peso molecular del soluto problema, M2. En este tipo de ejercicios hay que tener mucho cuidado, sustancialmente en la parte de extracción de datos. Nos está diciendo el problema que es 0.555 gramos de un soluto, cuyo peso molecular es este valor, se disuelven en 100 gramos de solvente, cuyo peso molecular es 94.1. Y su temperatura de ebullición dice que es 45 grados. Quiere decir
T sub 0. En estas condiciones existe un decremento del punto de congelación, o sea, delta T sub F, de 0.382 grados C. Esto ocurre con un soluto. ¿Qué soluto es? No sabemos. ¿Qué disolvente es? Tampoco sabemos. No sabemos qué soluto es, tampoco sabemos qué solvente es. Ahora, nos dice el problema. Cuando nosotros disolvemos 0.4372 de un soluto de peso molecular desconocido, tampoco sabemos qué soluto es, pero se disuelve en el mismo solvente que en el anterior caso. En esas condiciones, dice que disminuye el punto de congelación en 0.467. Aquí tenemos entonces tener dos cosas claras. Una cosa clara, tenemos aquí un soluto y un solvente, y aquí tenemos otro soluto, pero tenemos el mismo solvente. ¿Qué me pide el problema? Calcular el peso molecular del soluto desconocido y además la constante crioscópica. Primero me pide la constante crioscópica y luego el otro. Bueno, recordemos que la constante crioscópica, la ecuación nos dice así, que K sub F es igual. Y tenemos ahí la ecuación. El valor de K sub F, por definición, hemos visto que es igual a R T sub 0 al cuadrado sobre delta H de fusión N1. Ese es el valor de K sub F. Así lo hemos deducido en la ecuación. Pero ahora, para calcular R, ¿conocemos delta H de fusión? No hay, lo que conocemos es delta T. ¿Conocemos N1? Bueno, tenemos el peso molecular, podemos conocer. ¿T sub 0 lo conocemos? Sí. R también, pero no tenemos delta HF. Esta es una forma. Pero hemos visto también que existe otra ecuación que nos dice que delta T sub F, vamos a poner aquí con otro color, delta T sub F es igual a K sub F por 1000 W2 sobre W1 molecular 2. Entonces tengo aquí dos caminos. Uno de ellos, ver en una tabla a qué corresponde a esta temperatura con este peso molecular el solvente. Esa es una alternativa. Ir a una tabla y buscar, a ver, el listado, a ver, ¿cuál se aproxima? ¿Cuál tiene 45 grados? Que tienen que coincidir con el peso molecular de 49.1 para saber de qué solvente se trata. Por esa razón es mejor calcular con K sub F. Entonces, si yo despejo de aquí K sub F, vamos a hacerlo a este lado. El valor de K sub F, estoy despejando de la ecuación, es igual a delta T sub F sobre 1000 peso 2
sobre peso 1 M2. Ahora analizo con los datos de esta parte que está en recuadro rojo. ¿Conozco delta T sub F? Sí, es dato. ¿Conozco peso 2? Sí. ¿Conozco peso molecular 2? Sí. ¿Conozco el peso molecular, mejor dicho, el peso 1? Sí. 1000 es una constante. Y de esta manera voy a hallar el valor de K sub F, que es la constante crioscópica. Una vez hallado K sub F de esa manera, ahora puedo calcular el peso molecular con la misma ecuación. Para eso voy a despejar de esta ecuación M2. Entonces M2 pasa a multiplicar y ¿qué voy a tener? KF por 1000, peso 2, sobre peso 1, y aquí viene a dividir delta T sub F. Y si analizo ahora esta ecuación, vamos a ver que K sub F ya he calculado. ¿Y por qué tengo que utilizar el mismo K sub F? Porque es el mismo solvente. Así dice el problema. Peso 2, tenemos los datos de aquí, de esta parte de aquí. Ahora utilizo estos datos. Peso 2 tengo. Peso 1 también tengo. Delta T sub F tengo. Tengo todos los datos. Así calculamos entonces el peso molecular en estas condiciones. Muy bien, vayamos reemplazando y calculando. Lice, disculpe, SKF no tenemos, pero eso tenemos que hallarlo, ¿cierto? Claro, el valor de K sub F tenemos que calcular, la constante crioscópica, pero eso calculamos con esta ecuación y con estos datos. Porque todos los datos tenemos delta T sub F, aquí está. Peso 2, aquí está. Peso molecular 2, aquí está. Peso 1, ahí está peso 1. Entonces tenemos todo. Y calculamos K sub F. Y luego de haber calculado K sub F, ahora con los otros datos de este lado de aquí, calculamos con esta ecuación el peso molecular del soluto desconocido. Ya, gracias. ¿Se usan estas mismos en grados Kelvin o grados centígrados? No. Para uno, aquí hay que trabajar con grados centígrados, no hay mayor problema, porque no hay valores ahí aquí que nos hagan variar. No hay R para empezar estas ecuaciones. El R que teníamos aquí lo hemos utilizado para deducir la ecuación. Además que no tenemos delta H de fusión. Por esa razón que no podemos de esa manera calcular el valor de KF. Entonces, cada vez que tengamos una constante R, vamos a utilizar la temperatura en Kelvin, ¿no? Sí, necesariamente. Porque R siempre viene en Kelvin. Entonces la ecuación de aquí no nos sirve. ¿Se pudiera hacer ahí extremo con extremo, medio con medio? Sí. Todo lo que ustedes No me conocen de álgebra. Todo lo que saben de álgebra.
¿Cuánto sale caso Fefe? Sale 7.578 grados centígrados sobre mol. Muy bien. Ahora este valor de caso F reemplazamos en esta otra ecuación y de esa manera vamos a calcular el peso molecular del soluto desconocido. Reemplacemos en esa ecuación. ¿Alguien halló ese valor? 73,51. 73.52. Vamos a ver redondeándolo. Gramos por mol. Esta es la utilidad entonces de estas ecuaciones. Así hemos visto un ejemplo de disminución de la presión de vapor, otro del aumento de ebullición. Estamos ahora utilizando la constante crioscópica. Ya hemos visto la ecuación de Van Hoff. Y con un solo ejemplo se puede calcular las cuatro propiedades. Voy a plantearles aquí un ejemplo que está propuesto en su guía. Aquí los voy a empezar para que ustedes puedan terminarlo. Y el ejemplo dice así. Antes, ¿alguien tiene algún problema en esta parte? En la parte algebraica, ¿alguien ha tenido problema? Nada, ¿verdad? Muy bien.
El ejemplo dice así, yo se lo voy a dejar propuesto para que ustedes lo terminen. Aquí yo lo voy a plantear. Dice, un ejemplo muy similar al de su guía, solo único que va a variar son algunas temperaturas nada más. Dice, una solución acuosa hierve a 105 grados Celsius. Calcular. Inciso A. El punto normal de congelación. Te están pidiendo temperatura de congelación. Inciso B. La presión de vapor del agua, la presión de vapor a 25 grados Celsius. Presión de vapor a una temperatura de 25 grados Celsius. La disminución de la presión de vapor, inciso C, o sea, me están pidiendo delta P. Y finalmente, inciso D, me piden la presión osmótica a la temperatura de 25 grados Celsius de la solución. En otras palabras, con un solo ejemplo, vamos a aplicar las 4 propiedades que hemos visto de propiedades coligativas. Para empezar, ¿qué es una solución acuosa? ¿Quién me dice qué es una solución acuosa? ¿Alguien me puede indicar qué es una solución acuosa? Nada. ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? Dice que la solución acuosa hierve a 105 grados Celsius. Al decir solución acuosa me están dando un gran concepto. Me están diciendo que el agua es el disolvente. Por lo tanto, tengo datos implícitos. Tengo que la temperatura de ebullición del agua es 100 grados Celsius. También sé que la temperatura de congelación del agua es 0 grados Celsius. La presión de vapor del agua busco en una tabla para una temperatura de 25 grados y tengo como dato la presión de vapor del agua. En base a esto entonces, tengo aquí un dato importante. El agua hierve a 105 grados Celsius. Y también puedo buscar la constante ebullioscópica del agua, la constante crioscópica del agua, que aquí tenemos en una tabla. Para el agua, su constante ebullioscópica es 0,52. 0,52 y su constante crioscópica es 1,86. Entonces, al solo decir acuosa, fíjense la cantidad, me están dando 5 datos acá. Ahora, como hierve, entonces tengo que partir de delta T sub B, porque es ebullición, que sabemos que es igual a T menos T sub 0. ¿Qué es T? Es los 105 grados. ¿Qué es T sub 0? Los 100 grados. Entonces, delta T sub B es 5 grados Celsius. ¿Para qué me sirve delta T sub B? Sabemos que delta T sub B es igual a K sub B por la molalidad.
Entonces, al tener delta T sub B, tener K sub B, puedo despejar la molalidad y decir molalidad es delta T sub B sobre K sub B. Y ya tengo la molalidad. ¿Y para qué me sirve esta molalidad? Me sirve para esta otra ecuación, porque sabemos que delta T sub F es igual a T sub 0 menos T. ¿Qué me están pidiendo aquí? Temperatura de congelación. Me están pidiendo T. Entonces, de aquí despejo T. Esto traigo aquí positivo, esto va al otro lado. Tengo T sub 0 menos delta T sub F. T sub 0 tengo dato. Aquí está. ¿Tengo delta T sub F? No, pero puedo calcular que delta T sub F es igual a ¿qué? K sub F por la molalidad. Tengo dato el valor de K sub F. Molalidad ya he calculado. Entonces tengo delta T sub F. Y con eso calculo la temperatura. Fíjense, entonces, son ejercicios conceptuales. Ahora me pide la presión de vapor. Sabemos que delta P es igual a X2 por P supra 0. P supra 0 es dato. Se saca de una tabla a 25 grados para el agua. ¿Cuál es esa presión? Lo que no conozco es X2. Pero sabemos que X2 es N2 sobre... ¿Qué cosa? Sobre N total. En la molalidad, al sacar la molalidad tenemos moles de soluto en 1000 gramos de disolvente. Estos 1000 gramos de disolvente son de agua, porque dice solución acuosa. Entonces, con esto puedo calcular yo N1. ¿A qué es igual N1? Peso del agua sobre el peso molecular del agua. Que del P es igual a P supra 0 menos P, entonces aquí por diferencia hallo P. P va a ser igual entonces P supra 0 menos delta P. De esta manera voy a hallar tanto la disminución de la presión de vapor que me pide en el problema, como la presión de la solución. Y listo. Finalmente, ¿qué me piden?
la presión osmótica, sabemos que pi es igual a CR. Tengo la temperatura 25 grados, R es conocido, entonces lo que me falta es C. Pero sabemos que C es moles de soluto en 1 litro. Tengo aquí 1000 gramos. Estos 1000 gramos, como todo es a 25 grados, quiere decir que es 1 litro. ¿Listo? Entonces voy a tener aquí la concentración en moles por litro. Y finalmente hallo la presión osmótica. ¿Se entiende? Fíjense que el dato fundamental aquí está en los moles, en hallar la molalidad. Hallan molalidad y lo demás ya está prácticamente resuelto. Esto quiero dejárselos para su casa, para que ustedes lo analicen, lo practiquen bien, véanlo bien por todo lado, que es un ejercicio bastante interesante. Más que todo, los conceptos que tenemos que entender. ¿Qué es elevación del punto de ebullición? ¿Qué temperaturas juegan ahí? Descenso de punto de congelación. ¿Qué temperaturas juegan? ¿Qué es la disminución de la presión de vapor? ¿Por qué debo utilizar esta ecuación y no la otra? Y de acuerdo a eso, fíjense que son operaciones sencillas, no es más que hallar fracciones o número de moles, etc. ¿Alguna consulta? Ingeniero, yo tengo una consultita. Estoy en duda en eso y por eso me la quiero sacar. Aquí Dígame. usamos alguna regla como usábamos anteriormente en los gases y líquidos. ¿A qué regla se refiere, perdón? Como usábamos el método de Guyton, de Boylet, Marriott, usábamos Van der Waals, Ya. alguna ley, Estamos, perdón, no regla, ley. estamos ahora en soluciones. Una solución, y son soluciones normalmente entre sólidos y líquidos, o sólidos, pero siempre de por medio hay un líquido. Aquí no utilizamos nada excepto la ecuación que hemos visto acá de una solución ideal. Esa ecuación nos dice que P es igual a X1 por P supra 0. ¿Verdad? Una solución ideal tiene que cumplir esta ley. Solo eso, y lo demás que son las propiedades coligativas. Aquí no entra Boyle, no entra Gay-Lussac, no entra Charles, no entra nada de eso. Ok, ingeniero, esa era mi duda. Está bien. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Hoy voy a subirlo al sistema, la unidad número 4, que es termodinámica. Yo quiero que ustedes para la siguiente clase lean desde la página número 65 hasta la página número 70. Lean todo lo que es temperatura, la ley cero, sistema, trabajo de expansión, calor, trabajo, hasta ese punto. ¿Qué fue? Ya, perfecto, perfecto. ¿Listo? Por favor. Entonces, desde la página 65 hasta la página 70. Yo voy a subirlo hoy, esto al portal, para que ustedes lo tengan. Y la siguiente semana empezamos entonces con la primera ley de la termodinámica. ¿Alguna pregunta?
Hay 51 participantes hoy. Bueno, cada vez van disminuyendo. Bueno, eso sería todo por hoy. Terminen este ejercicio, hágalo, porque son ejercicios tipo que se toman en los exámenes. ¿Listo? Doctor, en Dígame. base a ese ejercicio solo lo resolvemos y nos lo quedamos con nosotros, ¿no? O tenemos que Por lo enviárselo pronto a sí, usted o- por lo pronto sí. Todos sus prácticos ténganlos porque ya su profesor les verá cómo les pide, ¿ya? Ya listo, gracias. Listo, muy bien, conmigo hasta la otra semana. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. ingeniero.